Gente, llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper interesante. Estamos delante de estos dos micrófonos de DJI, son micrófonos con muy buenas prestaciones. Y en este video quiero decirte lo bueno y lo malo. Voy a decirte, vale la pena cambiarte de la versión 1 a la versión 2, ya que cuestan casi lo mismo y a nivel de tecnología son muy diferentes. ¿Qué vamos a ver en esta comparativa? Calidad de sonido, vamos a ver cuál de los dos graba mejor. Aparte de esto también voy a mostrarte qué traen cada uno, porque en este caso tengo el combo, en los dos casos vienen con el estuche. Pero primero voy a mostrarte de cerca, ¿verdad?, lo que trae uno y otro, para que ustedes tengan una idea de que la verdad es que son casi iguales, pero hay cosas que de manera física pues cambiaron. Así que déjame mostrarte ese video un poco más de cerca y luego subo aquí para hablarte de la diferencia a nivel de tecnología entre uno y otro. Un vistazo a ambos estuches, pues te vas a dar cuenta que el estuche de la versión 1 es más pequeño. Fíjate donde este sobresale un poco más, aquí en la parte de acá. También es... En cuanto al ancho, son casi del mismo ancho, pero este es un poquito más largo. Fíjate cómo sobresale aquí. Diferencia en los estuches, que este no tiene seguro. Fíjate que se abre fácil, ¿ves? Y este tiene un seguro aquí en la parte de acá, que para tú abrirlo obligatoriamente tienes que presionar este botón y abre. Esto simplemente con toparle aquí, mira cómo te abre. O sea que ahí hay una diferencia en cuanto al estuche. También a nivel de materiales de construcción, debo decirte que los dos vienen con muy buenos materiales de construcción. Y si te das, si nos fijamos, pues vas a ver que es el mismo diseño. En cuanto a los micrófonos, es el mismo diseño. Mira, voy a sacar este micrófono de acá y este de aquí, y te vas a dar cuenta que es el mismo diseño. Lo único que yo lo tengo así transparente, y este viene en color negro. Aquí tenemos un botón LED, aquí un bombillito, aquí lo tenemos de este lado. De este lado, fíjate cómo cambiaron también la posición en los botones. Aquí tenemos botón de encendido y apagado. Aquí tenemos el botón de nosotros grabar. Recuerda que ambos tú puedes grabar, tienen una copia de seguridad en ambos casos. También tenemos el puerto USB-C acá. En la parte de abajo solo tenemos el pin de carga, y en el otro lateral, y aquí tenemos el botón de grabar directamente en el micrófono. Aquí está de este lado y aquí está de este lado. Simplemente le das y fíjate cómo ambos empiezan a grabar. Aquí lo paro y aquí también lo paro. Así que en cuanto a la tecnología en los micrófonos, fíjate en la parte de arriba tenemos aquí la bocina de este, no se ve, y la bocina de la versión 1 se ve aquí arriba, que es lo que captura lo que captura el audio. Y aquí tenemos también para conectar un micrófono de solapa o un micrófono de corbata, como tú quieras llamarle. Aquí también tú lo puedes colocar por aquí, y esto te lo colocas en el pantalón y el audio ya empezaría a captarse a través del micrófono de corbata. Si lo ponemos así, vamos a volver a colocarlo acá y colocarlo aquí. Esto también cambió. En este caso, fíjate que tenemos un botón, un joystick, ¿verdad? Tenemos un joystick en el cual tú vas a poder, déjame prenderlo, aquí con el joystick tú vas a poder navegar en el menú del micrófono, y en este solamente es táctil. Ambos son táctiles, este también es táctil, pero agregaron este plus de colocar un joystick para que sea mucho más para que sea mejor para nosotros desplazarnos entre una opción y otra. Aquí en el lateral de abajo tenemos, fíjate que tenemos la entrada para la salida de audio. Aquí tú conectas la cámara de este lado, y fíjate también que cambiaron el color. Este viene negro completo y aquí viene de este color naranja, y viene también el icono en ambos casos para nosotros monitorear el audio. Fíjate donde se ve acá de este lado. Aquí en esta parte de acá, aquí arriba tenemos el logo de DJI, y en el otro lateral vamos a encontrar que tenemos aquí en este lateral
botón de encendido y apagado. Aquí tenemos la entrada USB-C para nosotros recargar el micrófono, y en la versión 2 lo tenemos en la parte de abajo conjuntamente con el pin de carga. Quiero también hacer un paréntesis, y es que la versión 2 esto vino como mejor desarrollado para nosotros poder colocar esto en una cámara. ¿Ve? Está como mejor desarrollado, y aquí es como un poco más incómodo para tú quitarlo. Fíjate, esto es un plus también, porque ambos, uy coño, se cayó aquí, no pasa nada, porque fíjate, ambos vienen con los adaptadores para conectarlo en un teléfono, ya sea que un teléfono de Apple que viene con Lightning o un teléfono que venga con USB-C. Me gusta más en la versión 2 porque fíjate que esto no se quita, sino que para tú poder conectar el adaptador, tú simplemente retiras esta tapa y vienes, ¿verdad? Pones el adaptador, te fijas en la flechita, ¿verdad? Esta flechita que combine con esta, y tú haces esto. Es muy sencillo, mira. Y ya estaría listo. Esto no se mueve. Sin embargo, en la versión 1 tú tienes que quitar esto, que se vuelve a veces como un poquito tedioso. Mira, para quitarlo es incómodo. Yo nunca pude como cogerle el ritmo a esto. Mira, es incomodísimo tú poder quitarlo. Tienes que jalarlo para allá, y la verdad es que hasta lo voy a dejar así, porque cuando viene a ver termino rompiéndolo. No es que no sea difícil, pero estos adaptadores se colocan aquí mismo, y esto se coloca en la cámara, y también para tú colocar esto en la parte superior de tu cámara también es un poco incómodo. Sin embargo, en esta versión lo arreglaron, porque esto es completamente separado al adaptador, y para sacar el adaptador es muy fácil. Fíjate, tú simplemente lo retiras, y solamente por esto debo decirte que le doy una buena puntuación a la versión 2, porque me gusta lo fácil que tú puedes ya colocar un adaptador, ya sea para tú conectar un iPhone o un teléfono con Android. Así que en cuanto a lo físico y a los materiales de construcción, los dos vienen con muy buenos materiales de construcción. Bueno, como ustedes vieron en esas imágenes, ciertamente que la versión 2 está mejor, con un mejor diseño, un estuche con mejor calidad que viene con este seguro, que a mí en lo personal me gusta. Y en cuanto a tecnología, la versión 2 destroza a la versión 1. Voy a destacar los puntos importantes y las tecnologías que tiene la versión 2 versus la versión 1. Voy a empezar hablándote de Bluetooth. La versión 2 cuenta con Bluetooth. Vas a poder emparejarlo con otros dispositivos, y a través de esos dispositivos tú vas a poder sacar el mejor provecho, porque ahora puedes comprarte un solo. No necesitas tener el combo completo, porque con la versión 2 te puedes comprar uno, sincronizarlo con tu dispositivo que venga con Bluetooth, y a través de Bluetooth vas a poder capturar el audio. Así que el primer punto y el primer plus que tiene la versión 2 es que venga con tecnología de Bluetooth, algo que no tiene la versión 1. Otro tema a destacar, y es grabación en 32 bits. Esto viene con un montón de información. Cuando tú capturas el audio con alto rango dinámico, pues esto lleva muchísima información, y cuando tú vas a postproducción, pues vas a poder sacarle un mejor provecho a esa calidad de sonido, porque los programas de edición de sonido, de audio, pues te van a dar como cierta ventaja para que tú tengas un audio de mejor calidad y tengas un audio casi profesional, o profesional diría yo. Así que también este es otro punto que le voy a dar a la versión 2, ya que viene con grabación en alto rango dinámico. En cuanto a la autonomía de batería, pues debo decirte de que en cuanto a la batería, pues la versión 2 hay una mejora, ya que cuenta con más autonomía de batería, con un total de 18 horas en funcionamiento, y viene también con cada micrófono te brinda una autonomía de 6 horas. Si lo comparamos con la versión 1, que graba, por ejemplo, cada micrófono te dan una autonomía total de 5.5 horas, y carga total, estuche y micrófono te brindan una autonomía de 15 horas. Así que carga total entre los dos, sumando la batería que tienen cada estuche, 18 horas.
Batería en los micrófonos por separado, 6 horas para la versión 2 y 5.5 horas para la versión 1. Y otro punto que me llamó la atención y que me gustó de manera muy personal, y es que en la versión 2 viene con cancelación de ruido, y esto es manejado por inteligencia artificial, algo que no tiene la versión 1. ¿Cómo funciona la cancelación de ruido? Pues si tú estás en una área donde hay mucho ruido, pues lógicamente solamente presionas un botón y automáticamente el micrófono empieza a aislar el ruido y se concentra más en tu voz. Y basado en las pruebas, debo decirte que trabaja muy bien. Si bien es cierto que en postproducción, pues hay programas que te brindan ya esta tecnología con inteligencia artificial, pero es un plus o una ventaja que ya el micrófono de por sí lo tenga. Porque si tú estás, por ejemplo, grabando al aire libre y hay mucho ruido, pues ya tú no tienes que preocuparte de que, ok, en postproducción yo voy a tratar de eliminar ese ruido, y muchas veces suena como un poco robótico, algo que no pasa aquí. Siento que hicieron un gran trabajo en cuanto a la cancelación de ruido, y debo decirte que la versión 2 destrozan a la versión 1 porque me encanta este concepto y esta tecnología en cuanto a la cancelación de ruido. En cuanto a la pantalla, por ejemplo, la pantalla táctil, ustedes saben que tiene una pantallita, el emisor o receptor, no sé cómo se llama, pues la pantalla más grande viene con 1.1 pulgadas. Si lo comparas con la versión 1, que fíjate que es una pantallita, esta parte de aquí es como un poco más pequeña. Así que también en ese sentido le damos un punto a la versión 2. Fíjense, chicos, por dónde vamos de video, y literalmente lo han destrozado en 3 renglones. Primer renglón, Bluetooth, conexión inalámbrica, sin necesidad de tener que tener el otro adaptador. Cancelación de ruido de manera nativa, manejado por inteligencia artificial, y más autonomía de batería. En cuanto a lo demás, es casi lo mismo. Vienen con entrada con 3,5 milímetros. Los dos, tú puedes grabar una copia de seguridad dentro del micrófono, y vienen también con adaptadores para tú conectarlo a tu cámara. Si tú tienes una cámara reflex o una cámara profesional que se conecte con entrada con 3,5 milímetros, pues en cuanto a los demás, hacen lo mismo. Llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte cuál es mi favorito. Si tú me pones a elegir a mí entre estos dos, pues yo sin dudarlo me voy con la versión 2 por muchas razones. Primera razón, plagado de tecnología. Tiene tecnología que a mí de manera personal me funcionan y me gustan, y aparte de esto viene con una mejor autonomía de batería, que esto también a mí me gusta porque yo a veces paso horas y horas grabando, y la autonomía de batería, pues esto marca la diferencia al final del día. Yo me cambiaría sin dudarlo por 3 razones. Primera razón, conexión Bluetooth. Segunda razón, cancelación de ruido por inteligencia artificial, y aparte de esto, mejor autonomía de batería. Solamente por esos 3 renglones, o por el 4.º renglón, grabación en 32 bits. Por esos 4 renglones me cambiaría sin dudarlo. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si te vas con la versión 1 o si te vas con la versión 2.